Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy les vengo a exponer el tema de materiales cementicios suplementarios. En este caso vamos a usar la ceniza de bagazo. Nuestro grupo está constituido por Nicolás Morales Gómez, que soy yo, Henry Alexander Camargo y Román Reyes. La exposición va dirigida para la docente y doctora Claudia Retamoso y todos los estudiantes correspondientes de la clase de materiales de construcción. La tabla de contenido tiene resumen, introducción al tema, procesos de elaboración, datos, métodos de investigación, composición química del SCBA, que es lo mismo que material cementicio suplementario, pero en inglés y ya con la ceniza de bagazo incluido. Pruebas, resultados de compresión, resultados de tensión, absorción de agua, conclusiones y referencias bibliográficas. El resumen, el creciente interés por encontrar sustitutos parciales del cemento es el resultado del deseo de reducir la contaminación del aire causada por la industria del cemento. Uno de estos sustitutos parciales es la ceniza de bagazo, que es un subproducto de la industria azuquera extraída de la caña de azúcar. Introducción al tema. La ceniza de bagazo o SCBA es inherentemente inadecuado para ser utilizado como una mezcla mineral y su consistencia es de forma irregular con una textura rugosa. ¿Cuáles son los inconvenientes físicos? Como su tamaño de partícula es más grande, cuenta con un alto contenido de humedad y una forma de esponja. Los inconvenientes mineralógicos, como alto contenido de carbono, están asociados a los estudios microscópicos por la SEM, que es una empresa. Representa diferentes formas del SCBA crudo como partículas esféricas, prismáticas y fibrosas. Además de esto, se observó la presencia de pequeños huecos en mayor aumento. Es evidente que las partículas esféricas con el tamaño mínimo dan máxima superficie específica, lo que facilita una buena actividad puzolánica. Esto se logró mediante diferentes procesos como rectificado, vibración y laminado fibroso. Proceso de elaboración de la ceniza de bagazo. La incineración de la ceniza de bagazo, de la ceniza de bagazo en bruto a diferentes temperaturas de 600 a 800 grados centígrados, a diferentes tiempos de 1 a 3 horas. La trituración de ceniza de bagazo, de ceniza de bagazo grueso a finos granos en molinos de bolas a una velocidad de 40 RPM durante 120 minutos. Datos observados. El tamaño de partícula de la ceniza de bagazo de caña de azúcar es menor que la de la OPC. OPC arriba es normal, es una mezcla normal. El 90% de las partículas de la SCBA pasaron a través de 21. Ese símbolo es un micrómetro de 21 micrómetros, mientras que el 90% de OPC podría pasar solo los 35 micrómetros. Estas partículas de ceniza de bagazo de caña de azúcar se probaron más en la prueba de permeabilidad al aire de Blaine, cuya superficie específica se encuentra que es de 441 metros cuadrados sobre kilogramo y la del cemento es de 300 metros cuadrados sobre kilogramo. Son deseables un tamaño de partícula fino y una área de superficie específica alta. En pruebas para fresco, hormigón de ceniza de bagazo de caña de azúcar, sus propiedades se retrasan en los tiempos de fraguado inicial y final de las pastas SCBA en comparación con las pastas del cemento OPC. Tiempo necesario para la forma de unión entre el cemento y el agua pueden ser diferentes para cementos, cenizas o aguas. ¿Cuál fue el método de investigación? Acá yo cometí un error. En la investigación se utilizaron 6, ¿cierto? Pero yo puse 4 tazas de sustitución. Aquí van 6 tazas de sustitución. Del 0 al 30%, ¿cierto? Para investigar la influencia de la cantidad de la SCBA utilizado como aditivo mineral sobre la durabilidad y el rendimiento mecánico de los sistemas OPC, morteros y pastas, e identificar la óptima tasa de sustitución. Para obtener una comprensión completa, los resultados también se comparan con morteros que contenían cenizas sin tratar. Bueno, ¿cuál es la composición química del SCBA? Aquí en la tabla 3 podemos comprender cuáles son los diferentes elementos que componen la SCBA. Esta tabla muestra cuando no está expuesto a ningún cambio. A continuación, le mostramos cómo llegan a varios diferentes elementos cuando se les somete a un cambio externo. En términos, esta es, según Shakif N., que es un autor, dice que tiene de óxido de sílice
tiene un 77, otro dice que tiene 58, etcétera. Pero esta es la tabla de composición de la SCBA, del SCBA en términos de porcentaje. Ahora la composición química del SCBA ya tratada, por decirlo así, con la ceniza, o como yo lo digo acá, un cambio externo. La tabla 1 se aprecia la temperatura para poder comprender en qué afectan los cambios de la SCBA. Si hacemos una comparativa, podemos observar cómo dependiendo de las temperaturas y los componentes van aumentando o siendo redistribuidos. ¿Por qué? La que mejor composición debe tener en este caso, en referencia en términos con la temperatura, es esta de 2 horas a 800 grados porque tiene un silicen de 84.3%, que es bastante alto y es lo más favorable digamos, es más favorable. Y por último, la composición química en términos de los elementos químicos, el más importante o que tiene más relevancia a la hora de brindar resistencia sería el SiO cuadrado, o O2, o en otras palabras, el sílice. Porque para una mezcla sea puzolánica debe tener un porcentaje de sílice mayor al 70. Como nos podamos dar cuenta aquí, a las 2 horas en 800 grados tiene un porcentaje mayor al 70, siendo de 84.3, bastante alto. Decidimos tomar la ceniza de 800 grados por 2 horas porque es el que más posee mayor cantidad de sílice, lo que ya mencioné. Incrementar la capacidad de producción al reducir el factor clinker del cemento. Permitir mejorar las propiedades específicas de los cementos para ser utilizados en aplicaciones especiales como menor calor de hidratación, mayor resistencia a los sulfatos y también disminuye la permeabilidad. Muchísimas gracias. A continuación les va a seguir mi compañero Román. Composición química. En términos de elementos químicos, el más importante o tiene más relevancia a la hora de brindar resistencia sería el CO2, o en otras palabras, el sílice, porque para que una mezcla sea puzolánica debe tener un porcentaje de sílice mayor al 70%. Decidimos tomar la ceniza de 800 grados por 2 horas, porque él es la que posee mayor cantidad de sílice. Incrementa la capacidad de producción al reducir el factor clinker cemento. Permite mejorar las propiedades específicas de los cementos para ser utilizadas en aplicaciones especiales como menor calor de hidratación, mayor resistencia a los sulfatos. Disminuye la permeabilidad. Compresión. Un total de 45 muestras de 150 milímetros por 150 milímetros por 150 milímetros, dimensiones con OPC. 5, 10, 15 y 20% de reemplazo de ceniza del bagazo de caña de azúcar por peso de cemento en concreto se preparan según el diseño de mezcla. Resultados. El diagrama de las barras, la comparación de cada porcentaje de SCBA y cuántos días han pasado junto con la fuerza soportada. Observaciones realizadas a los 3, 28 y 56 días de curado reveló que la resistencia de la compresión se duplicó como curado el tiempo aumentó de 3 a 28 días. El mismo patrón se observó en el hormigón OPC y SCBA. Ahí es un aumento en la fuerza de un 5,8, 11,5 y 19,54% para reemplazos del 5, 10 y 15% en comparación con hormigón convencional a los 28 días de curado. En C100, B0 y C80, B20 muestras se notaron fortalezas similares que representan que no hay necesidad de ir con reemplazo de 20% SCBA cuando es similar a OPC. Como la edad de curar aumento de 28 a 56 días, un incremento de fuerzas de 2,5, 2,65, 2,05, 3,72 y 3,8% para C100B0, C95B5, C90B10, C85B15 y C80B20 es observado. La tabla cuenta cómo deben ser las proporciones de la ceniza al cabo de 28 días de secado, haciendo comparaciones con la resistencia de la compresión en perspectiva de diferentes autores. Y la mayoría de ellos dicen que el porcentaje óptimo de reemplazo es del 10% para obtener la mayor resistencia a la compresión, y como el concreto tiende a sufrir más compresión que cualquier otra fuerza externa, el mejor porcentaje de reemplazo de ceniza sería un 10% para aprovechar al máximo su capacidad de resistencia, como se logra apreciar en la gráfica 2. Atención, teniendo en cuenta la tabla 3, que habla de la composición mineral del SCBA, lo que prueba las proporciones mixtas de 45 cilindros con muestras de 300 milímetros y 150 milímetros, muestran dimensiones curadas durante 3, 28 y 56 días. En el gráfico de barras es similar al de la compresión, pero los especímenes de concreto se
prueban para carga axial por división resistencia a la tensión, montado a lo ancho de los especímenes. En el segundo gráfico se hace evidente que el porcentaje de reemplazo del cemento por el SCBA con la mayor capacidad de resistencia a la tensión es cuando se echa el 15%. Por consiguiente, en la tabla 6 se concreta que el porcentaje de reemplazo en la ceniza de bagazo en términos de resistencia tanto a compresión y tensión sería entre el 10 y 15%, pero para llegar a un punto medio sería 12,5% de reemplazo de SCBA. Absorción de agua. Las muestras se funden y moldean con dimensiones de 150 por 150 por 150 milímetros, que se demoldan después de 24 horas. Las muestras se saturan sumergiéndose en el agua durante 24 horas. El peso se mide y registra como W2. Luego se secan en el horno durante 24 horas a 100 grados centígrados. El peso registrado como W1 calcula el porcentaje de absorción de agua, donde W1 es el peso de la muestra seca, sin humedad, y W2 es el peso de la muestra, limpio y totalmente saturado. Resultados de absorción de agua. En esta gráfica se observa una significativa en la absorción de agua de todas las muestras de cenizas de bagazo en comparación con las muestras convencionales, por un periodo de curado de 28 y 56 días, causado por la finura de la ceniza de bagazo y su naturaleza higroscópica. La ceniza del bagazo de caña de azúcar ha llenado los poros interconectados causados por el efecto de relleno, que reduce la permeabilidad del agua en el espécimen. Se hace evidente que el porcentaje de reemplazo de ceniza que tiene menor porcentaje de absorción en cuanto está en 10 y el 15%, pero en el 15% es cuando muestra su punto más bajo. Bueno, ya para concluir este documento y esta presentación, llegamos al apartado de las conclusiones. Bueno, de esto tenemos que las formas de las partículas de la ceniza de bagazo son de diferente morfología, a saber, de prismáticos, esféricos, irregulares y fibrosos. Y también que la ceniza de bagazo tiene unas propiedades físicas, las cuales son la densidad de la gravedad específica, el tamaño de la partícula y el área de la superficie. De estos estudios se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales fueron que la gravedad específica de la ceniza de bagazo está dentro del rango del 1,9 al 2,4. También que la densidad está dentro del rango de 245,4 a 610,6 kilogramos metro cúbico. También que el tamaño medio de las partículas está dentro del rango de 4,5 y 30,5 milímetros. Y que el área de la superficie de la ceniza de bagazo oscila entre los 274 y los 4.532 centímetros cúbicos sobre gravedad. Bueno, ahora las conclusiones de los materiales de Pulsona. Bueno, la composición de la ceniza de bagazo está influenciada por el procedimiento de tratamiento, las condiciones de molienda y la metodología para la recolección reportada del 58,6%, del 72,8% y del 62,44%. También del 77,2%, del 85,17% y del 87,97% del contenido de silicio. Todo esto respectivamente en sus respectivos estudios. El aluminio de silicio y otros elementos minerales están presentes en todas las muestras, pero como se menciona con anterioridad, estas cantidades pueden variar con respecto a diferentes tratamientos impuestos. Bueno, seguimos con que las especificaciones de la ACTM C618 es la que más se utiliza para los materiales pulsionados, ya que esta requiere la concentración de óxidos totales menores al 70% de óxido de silicio, de aluminio y óxido de hierro para ser clasificados como un pulsónico y tienen contenido de óxido de calcio y de dióxido de carbono. Bueno, aquí podemos ver la tabla de resultados con los cuales obtuvimos dichas conclusiones. Bueno, continuamos con las conclusiones de compresión y tensión. Bueno, en los diferentes estudios, los porcentajes normalmente eran entre el 5 al 20% y en la mayoría de ellos se pudo observar que entre el 10 y el 15 eran los mejores porcentajes de reemplazo, pero en las diferentes gráficas se pudo concretar la respuesta y que el mejor sería del 10%. Bueno, a la hora de la tensión, aunque aquí en esta prueba se observó que el mejor porcentaje de reemplazo para la ceniza de bagazo era del 15%, también se hizo notorio que al reemplazar con un 10%, la capacidad de resistencia a la tensión también es bastante alta, siendo así la segunda más alta en términos de resistencia.
puede atribuirse a la presentación de cantidades variables de silicio y de aluminio reactivos en, en la ceniza de bagazo. Pero como el concreto normalmente está más expuesto a la compresión, podemos tomar un porcentaje del reemplazo del 10%. Bueno, seguimos con las conclusiones del absorbente y de agua y la porosidad. Gracias a las investigaciones se llegó a que la proporción de crecimiento de la ceniza de bagazo aumenta la absorción de agua. Bueno, para la instancia de la ceniza de bagazo como reemplazado de cemento, se obtuvieron los resultados del 0%, 5%, 10%, 15%, 20% y el 25% de la absorción del agua saturado fue del 4,71%, del 4,78%, del 4,86%, 4,90% y 5,16% y finalmente 5,56% respectivamente para cada uno de los resultados anteriores. Bueno, el aumento en la absorción del agua podría atribuirse a un aumento en el colectivo de volumen de los poros de la ceniza de bagazo, como reemplazo del cemento del 0%, del 10%, del 20% y del 30% de las porosidades fue. Los porcentajes obtenidos fue el 7,20%, del 7,22%, del 8,31% y de 8,50% respectivamente a los 28 días de curado. Bueno, con esto ya concretamos nuestra presentación. A continuación voy a presentar las referencias utilizadas y los agradecimientos.